Bueno, vamos a ver hoy un tema muy pero muy interesante que es la iglesia en el siglo XIX, ¿ya? Aquí se dan un montón de controversias, de conflictos, aparecen muchas posturas que están en contra de la iglesia, pero a la vez también la iglesia en sí mismo hace aportes y genera grupos humanos que intentan ser innovadores y estar a la altura de las exigencias del tiempo, sobre todo de los problemas sociales de la época. ¿Ok? Para esto es bueno que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, las revoluciones liberales del siglo XIX, revoluciones liberales, de las nuevas ideologías, ya la respuesta de a las nuevas ideologías, estas nuevas ideologías son posturas que están muy en contra de la iglesia. Ya las vamos a ver. Luego, la doctrina social de la iglesia, el mundo obrero, la respuesta marxista, ojo ahí, ¿no? Y la doctrina del Rerum Novarum. Bueno, el mundo obrero, que es un mundo justamente propio de este siglo, las ideas de Karl Marx, que obviamente tienen que ver con el obrero y con un poco el reflejo de la sociedad en su libro El Capital, por ejemplo, y que también plantea una postura radical en cuanto a la iglesia. Sin embargo, la encíclica, que es un libro que hace la iglesia, que se llama Rerum Novarum, eh, que habla justamente de como de la renovación de una iglesia que intenta estar a la altura de las expectativas del tiempo, de las exigencias del tiempo, intenta dar una visión y un apoyo a toda esta realidad controversial que se vivía en el siglo XIX. Por otro lado, teníamos a ver los nuevos retos de la evangelización, piedad y doctrina frente a la indiferencia religiosa, la iglesia misionera existente. Muy bien, por ejemplo, en esta parte, muy interesante decir los grupos humanos, ¿no? Por ejemplo, es como hoy tenemos las parroquias, las catequesis, este, los misioneros, las personas que van a los pueblos muy lejanos, que viajan por el mundo, ¿no? Que hacen una gran labor social en nombre de la iglesia. Eso vamos a ver también, por ejemplo, ¿no? Eso aparece en esta época justamente y que hasta estos días eh, percibimos que hay en la realidad estos personajes tan solidarios, ¿no? Tan altruistas, ¿no? Muy bien. La educación de los cristianos, la formación integral del cristiano, las universidades católicas. Muy bien. También vamos a ver cómo la iglesia se involucra, obviamente, en la vida educativa, ¿no? En el desarrollo humano académico, ¿ya? De las personas. Y por eso es que acá un acápite es las universidades católicas, ¿no? Que tienen cierta idea, pero que obviamente todo es en pos de que el hombre sea mejor cada día. Y más aún en una época tan convulsionada como el siglo XIX, que fue una época demasiado convulsionada para la iglesia. Muy bien. Para entender un poco toda esta clase, tenemos que adecuarnos a cierto vocabulario. Por ejemplo, acá tenemos el liberalismo, sistema filosófico que preconiza la exaltación de la libertad individual y la búsqueda de la verdad mediante la confrontación de pareceres y la tolerancia a las opiniones ajenas, con confianza en el buen uso de la libertad y el progreso. Muy bien. Se cree, pues el liberalismo cree que la iglesia es una imposición, ¿no? Y tiene que hacer uso de su libertad individual, ¿no? De que cree que la iglesia es intolerante. Bueno, contra ello hay cierta discrepancia que ya vamos a ver, pero es importante eso, ¿no? El liberalismo es la libertad individual, ¿no? En la que debemos ser tolerantes ante todo. Y obviamente es una oposición, como les digo. La alienación es, acá me parece muy bueno, vende a otro. Es cuando uno pierde la identidad, ¿ya? En el marxismo significa cualquier realidad que aliena, es decir, adormece, acontece, vende, la propia. Para el marxismo la religión sería una forma de alienación, ¿no? Porque hace que uno pierda la identidad para adoptar otra y prácticamente como que te adormece, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, son ideas pues controversiales, ¿no? Pero es bueno saberlas porque no toda la historia de la iglesia es como la Biblia, también tenemos que poner a la iglesia dentro de una realidad social, ¿no? ¿Qué son los sindicatos? Asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros. Muy bien, como hablamos del obrero en esta época y de Karl Marx, es muy importante manejar este significado que lo vamos a ver en varias partes de la clase. Por otro lado, ¿qué es la Inmaculada Concepción? Dogma que enseña que la Virgen María fue preservada de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción en atención a los méritos infinitos de Cristo. Muy bien, eso también muy importante. El laicismo, doctrina que defiende la separación del hombre o de la sociedad de cualquier organización religiosa.
Claro, los laicos son las personas creyentes, pero que no tienen, digamos, una facultad dentro de la iglesia, ¿no? El materialismo, por ejemplo, doctrina que afirma la única existencia de la materia y niega el ámbito espiritual. Obviamente ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Solo lo concreto y lo espiritual deja de tener sentido. Apariciones marianas, bueno, ocasiones extraordinarias en las que la Virgen María se presenta físicamente ante unos fieles. La Iglesia ha reconocido muy pocas, entre las que destacan la Virgen del Pilar, Guadalupe y Lourdes y Fátima. Son estas apariciones que ya se dan, ¿no? De la Virgen que llora y todo lo demás, en algunos momentos, como en el siglo XIX. Bueno, en todo este contexto polémico, como vemos, vamos a ver qué hace la Iglesia, ¿no? Y por un lado también, acá está el liberalismo, pues. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Las revoluciones liberales del siglo XIX obviamente son momentos muy importantes dentro de un contexto histórico-social y que obviamente no está de acuerdo con una idea católica, ¿no? Hijo de la Revolución Francesa, preconiza la defensa de la libertad individual y la búsqueda de la verdad mediante la confrontación de pareceres y la tolerancia de las opiniones. ¿Ya? Muy bien. A ver, esto vamos a adentrarnos mucho más y lo vamos a explicar más o menos el contexto histórico donde se da, ¿ya? Como les digo, vamos a ampliar más en la clase de Zoom, ¿ok?